Universidad Autónoma del Estado de México, a través de la Facultad de Derecho, les da la más cordial bienvenida a la conferencia Desarrollo Sostenible para la Universidad. Se encuentran con nosotros la maestra María José Bernaldez Aguilar, directora de esta facultad. El ingeniero Noé Armando Colín Mercado, profesor de la Facultad de Ingeniería de esta universidad y ponente del día de hoy. Y el doctor Hiram Raúl Piña Livien, subdirector académico de esta facultad y moderador de esta conferencia, a quien en este momento cedo el uso de la voz para la lectura de la ficha curricular de nuestro ponente. Muchas gracias, muy buena tarde tengan todas y todos ustedes. Estimada directora, maestra en Derecho María José Bernaldez Aguilar, con su venia, damos la más cordial de las bienvenidas al ingeniero Noé Armando Colín Mercado, quien es actualmente responsable del sistema institucional de gestión ambiental en la Dirección de Protección al Ambiente de nuestra universidad. Él ha sido también auditor interno en el sistema de gestión de calidad y profesor de la Facultad de Ingeniería. Es investigador, consultor y asesor en proyectos de sustentabilidad en instituciones de educación superior y miembro de la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible en México de la ONU desde el año 2018. Él es doctor en sustentabilidad para el desarrollo, maestro en administración, ingeniero en electrónica por esta máxima casa de estudios mexiquense, y también él realizó un diplomado en sistemas energéticos sustentables y un diplomado en educación ambiental para el desarrollo sostenible. Actualmente se encuentra realizando un postdoctoral en sustentabilidad universitaria en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Como podemos ver, el ingeniero Noé Armando Colín Mercado es un experto en los temas de sustentabilidad. Además de darle la más cordial de las bienvenidas, pues queremos también hacerle sentir en su casa. Sea bienvenido y le escuchamos con mucha atención. Hola, hola a todos. Bueno, pues en primer lugar, muy buenas tardes. La verdad estoy muy contento por que me abren las puertas aquí en la Facultad de Derecho. Y bueno, pues me encantaría traerles muy buenas noticias, pero lamentablemente no puedo. ¿No? Creo que varios de nosotros hemos tenido la oportunidad de ver nuestro entorno, nuestro exterior, y las cosas están muy fuertes a nivel global, no solamente aquí en México, no solamente este tipo de fenómenos están sucediendo en México. Y me refiero particularmente en este caso que lamentablemente tendré que usar como ejemplo al huracán que acaba de suceder en las costas de Guerrero, ¿no? Y bueno, en primer lugar quiero platicarles sobre sostenibilidad universitaria. Eh, Les voy a pedir de favor que me ayuden con la presentación. Y bueno, cuando nosotros hablamos de sostenibilidad universitaria es necesario hacer referencia a varios momentos, ¿no?, que han sucedido en nuestro históricos, a varios momentos históricos. Y el primero de ellos es precisamente que cuando vamos a hablar del tema de sostenibilidad, no podemos dejar a un lado esta palabrita que hace referencia a desarrollo, desarrollo sostenible. Por ahí del año de 1972, ¿no? Comienza a haber reuniones a nivel internacional con la finalidad de atender y analizar algunos aspectos ambientales en el globo terráqueo. Y curiosamente, algo que quiero comentarles es que en ese año aproximadamente se comienza a hablar por primera vez del medio humano. O sea, ni siquiera medio ambiente o ni siquiera ambiente, sino se hacía el uso de este término de medio humano en las Naciones Unidas. Y bueno, conforme va transcurriendo el tiempo, de repente lo transforman a, ahora sí, a medio ambiente. En la actualidad nosotros nos decimos, ¿por qué medio ambiente? ¿Por qué algunos hasta tenemos la curiosidad de hacer bromas y referirnos a que es la mitad, medio ambiente, porque nada más vamos a utilizar la mitad y la otra mitad que está sucediendo? ¿O medio ambiente porque una ya la
nos la echamos, ¿no? Y la otra parte, pues más o menos ahí queda. Y bueno, no, precisamente en la actualidad ya se utiliza como el tema ambiente en general, precisamente porque hablamos de todo nuestro entorno, de todo nuestro contexto, y como podemos ver ahí una línea del tiempo, podemos identificar en la siguiente lámina como en el año aproximadamente 2015, para no abarcar tanto los aspectos históricos, se genera una convención a nivel internacional que habla precisamente sobre ya aspectos muy particulares en nuestro planeta. Y bueno, una serie de problemáticas a raíz de lo cual surge la Agenda 2030. Seguramente muchos de ustedes ya han de haber oído hablar de esta Agenda 2030 o de los famosos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por ahí un poquito antes se habla de los Objetivos de Desarrollo de Milenio. No sé, déjenme calcular su edad. Aproximadamente nacieron por ahí del año 2000, 2000 y algo. 2000 para arriba, 2000 para abajo. Para arriba, 2003, 2000, por ahí, más o menos. Bueno, curiosamente en el año 2000 se crean los objetivos del milenio, y déjenme platicarles rápidamente que eran 8 objetivos, que hablaban sobre educación, hablaban sobre salud, hablaban sobre temas de enfermedades, particularmente SIDA, ¿no? Entre otros. Y por ahí había muchos anuncios en la televisión, sobre todo, en donde nos decían: cuídate del SIDA, utiliza preservativos, etcétera, etcétera, etcétera. En la actualidad ya no es tan común encontrar ese tipo de anuncios, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera fuimos mejorando nuestras condiciones en estos aspectos, pero lamentablemente México no logró cumplir estos 8 objetivos de desarrollo del milenio. Y bueno, junto con otros países tampoco se logra, y precisamente es por eso que se crean los objetivos de desarrollo sostenible. Estos objetivos son 17, y bueno, pues se involucran desde luego los 8 objetivos que antes habíamos mencionado, pero bueno, voy a hacer una pequeña pausa aquí. En la lámina que están viendo justamente, ahí tenemos a un ganador de un premio Nobel, ¿no? Y este personaje, déjenme comentarles, porque ustedes ya han tenido cierta visibilidad de algunos aspectos internacionales que han sucedido aquí bueno, particularmente aquí en México, como ha sido la pandemia de COVID-19. Por ahí, más o menos del año, a ver, recuérdenme, la anterior, perdón, 1938. 48, muchas gracias. Por ahí más o menos en esas fechas había una gran problemática en temas de paludismo, malaria y cosas por el estilo. Unas enfermedades que se transmitían principalmente por los insectos, por mosquitos, por picaduras de mosquitos. Y ese personaje que ustedes ven, Paul, ¿no? Lo que hace es crear crear una sustancia química llamada DDT. Seguramente muchos de ustedes no lo conocen ya, el famoso DDT, pero pregúntenle a sus abuelitos, a sus papás, y seguramente ellos sí ubican muy bien esa sustancia. Bueno, esa sustancia le permitió a este personaje ganar el premio Nobel, porque salvó muchísimas vidas. Pero ahora sí, en la siguiente lámina podemos ver a una mujer, Rachel Carson, muy interesante, ya que ella hace una investigación más profunda sobre esta sustancia que es el DDT, y, y logra descubrir que el DDT no solamente destruía, bueno, perdón, para aquellas personas que no saben qué es el DDT, me imagino que sí conocen el Rey Casa y Jardín y cosas por el estilo, muy semejante, ¿vale? Y bueno, esta mujer descubre que no solamente morían los mosquitos que provocaban la transmisión de estas enfermedades, sino que también morían una gran cantidad de insectos, particularmente los que eran polinizadores, de tal manera que logra tener una percepción a futuro y tratar de visualizar más o menos, como se puede ver en esa imagen, un futuro común. Es decir, que derivado de la muerte de los insectos polinizadores, pues obviamente las especies que nos dan frutos, que nos dan flores, etcétera, etcétera, y que permiten la vida como tal, pues no iban a poder desarrollarse. Y preveía que en no más de 30 años
en ese entonces la humanidad iba a desaparecer. Y bueno, a raíz de eso eliminan, ¿no?, el uso hasta cierto grado del famoso DDT. Pero eso no fue suficiente. Unos cuantos años después, otra mujer, a la que estaba anterior, por favor, Harlem Brundtland, logra hacer que varias naciones se unan y puedan comenzar a platicar sobre esto que les comentaba del medio ambiente. En ese entonces se le conocía como medio ambiente. Y a raíz de esta reunión se hace el famoso Informe Brundtland. Este informe pues habla por primera vez de lo que es el desarrollo sostenible. Y ahora sí quiero pasar a la siguiente imagen, porque en la actualidad, para poder hablar de desarrollo sostenible, es muy importante tener esas tres dimensiones. Es decir, la dimensión económica, la dimensión social y la dimensión ambiental, por lo menos. ¿Y por qué esas tres dimensiones son tan importantes y fundamentales? Bueno, imagínense un entorno en donde habemos personas y que no podemos vivir en sociedad. Sería un caos, ¿verdad? Imagínense un lugar en donde no hay ciertas reglas o ciertas características para el aspecto económico. También se genera un caos, ¿no? Imagínense también un mundo en donde la cuestión ambiental está deshecha completamente, o donde no hay ciertos reglamentos o no hay ciertas características que nos permitan comportarnos, ¿no?, de una forma en donde le permitamos al entorno que sea resiliente. ¿Qué quiere decir esta palabrita de resiliente? Que pueda regenerarse con el paso del tiempo. Es decir, imagínate que tú agarras y ves un árbol de manzanas y en lugar de cortar una sola manzana que necesitas para alimentarte el día de hoy, pues cortas todas, ¿no? Y te comes solo la manzana del día de hoy, y el día de mañana o pasado mañana ya se pudrieron todas las demás y ya no tienes alimento. Es un ejemplo muy burdo, lo sé, pero es más o menos lo que les quiere decir esta dimensión ambiental. Y bueno, en este sentido les decía que les traía una muy, pero muy mala noticia. Primero les tengo que hablar de una persona que seguramente muchos de ustedes ya lo han de haber olvidado. Algunos de ustedes han de recordar varias teorías del fin del mundo. Una de ellas será la teoría de los mayas, ¿no?, en el 2012, si la memoria no me falla. Algunos no creo que les haya tocado, pero déjenme comentarles que había un dicho por ahí que en el año 2000 nos íbamos a morir todos, o que por lo menos iba a haber un apagón tecnológico y que eso iba a generar un caos, y bueno, todo iba a salir muy mal, ¿no? Y bueno, así como estas teorías, han salido muchísimas, pero muchísimas teorías que dicen que el mundo se va a acabar. Y hay una muy particular que me atrevo a citar porque a mí sí me preocupa, y que es la de Malthus. ¿Qué es lo que dice Malthus? Que cada década la población se está multiplicando considerablemente en forma exponencial. Eso significa que vamos a imaginar ahorita que nosotros nos encontramos en una casa y en esa casa viven dos personas. Si viven dos personas y tenemos un refrigerador y este refrigerador está lleno de comida, pues no vamos a tener ningún problema, vamos a comer felizmente los dos, ¿no? Al siguiente día, por cuestiones mágicas, nos duplicamos, ¿no? Y entonces habemos 4 personas en esa habitación, y vamos a suponer que también el refrigerador, por cuestiones mágicas, se vuelve a llenar. Bueno, 4 personas a lo mejor van a comer muy bien, ¿no?, con un refrigerador absolutamente lleno. Pero imagínense que sigue habiendo un crecimiento exponencial, y de repente en lugar de 4 son 8, después de 8 son 8 por 8, 64, después duplicamos esa cantidad, y así sucesivamente hasta llegar a una cantidad en donde vamos a suponer ya son 3,000 personas, ¿no?, en una habitación de 5 por 5 con un solo refrigerador. Bueno, pues ahí nos metemos en unos problemas, ¿estamos de acuerdo? Ya no va a haber alimento para todos. Es decir, el refrigerador que se llena mágicamente diario ya no va a ser suficiente para esas 2,000, 3,000, 5,000 personas. Y entonces en ese fin de mundo yo sí creo. Y curiosamente hay otro aspecto bien interesante que tenemos que combinar con esto que les estoy comentando. Yo creo que todos en algún momento nos hemos enfermado por alguna bacteria, por alguna infección. Y bueno, en algún momento de tu vida has tenido que, bueno, se te subió la temperatura
y al subirte la temperatura un solo grado, nuestra temperatura basal es alrededor de 36 grados. Si llega a subir un solo grado la temperatura, es decir, a 37, creo que comienzas a sentirte un poquito mal. Empiezas a sentir cansancio, como que no tienes ganas de hacer nada, ¿no? Imagínate que sube 2 grados la temperatura. Ya comienzas a sentirte mucho más incómodo, ¿no? Si sube 3 grados, es decir, que alcanzas estamos hablando de 36 a 39 grados, creo que ya hay necesidad de ir al doctor. Posiblemente muchos de ustedes ya ni quieran levantarse de la cama, ¿no? 40 grados, estoy hablando a 4 grados. Hay muchas personas que llegan a tener algún problema ya pues les da se me fue la palabra, un ataque, ¿no? Un ataque, una convulsión, muy bien, gracias, ¿no? 41 grados, estoy hablando de 5. Yo no he conocido a una persona que haya llegado a los 41 grados, no sé ustedes, ¿no? Y bueno, que esté en su sano juicio. Hasta donde sé, creo que llegas a los 40 grados ya comienza a haber muerte neuronal en el cerebro, ¿no? Entonces ya 41 grados es muy delicado. Y 42 grados, que es el límite, ahí sí, tamales, atolito, café y todo lo demás, ¿no? Y bueno, ¿por qué les comento esto? Estas dos teorías, si nosotros las unimos, las juntamos, de alguna manera lo que sí podemos visualizar es que existe una cosa que se llama temperatura global. ¿Y qué es la temperatura global? Es la temperatura promedio de la Tierra. ¿Eso qué significa? Que si la temperatura llega a incrementar 1.5 grados, esto no lo digo yo, lo dice la ONU, ¿vale? Si llega a incrementar 1.5 grados, va a haber muchas situaciones que se van a presentar a nivel global. Una de ellas es el deshielo de los polos. Y no nos vamos tan lejos. Aquí en Toluca, creo que todos los que estamos aquí en Toluca hemos tenido la oportunidad de ver o conocer el famoso Nevado de Toluca. Muchos de ustedes sabrán que ya de Nevado de Toluca ya no tiene nada. Ahora se conoce como el Iztaccíhuatl, ¿no? ¿Por qué? Porque para que sea considerado Nevado de Toluca necesita tener al menos 250 días con nieve. Y en este año, por lo menos, si fueron 2 o 3 días, creo que exageró, ¿no? Entonces, algo que debe ser muy claro es que toda esa agua congelada que estaba ahí, pues se tiene que ir a algún lugar. Y creo que ya lo han visto, ¿no? O ya lo hemos visto de alguna manera. Es decir, las inundaciones que hemos tenido aquí en la ciudad de Toluca o en en Metepec, en zonas muy cercanas, ¿no? Bueno, a nivel global es exactamente lo mismo con los polos. ¿Qué es lo que sucede? Comienzan a derretirse los polos, hay un incremento del mar y por lo tanto las personas que viven en esa zona se tienen que desplazar. Pero no solamente las personas, de repente somos muy egoístas y pensamos en nosotros, seres humanos, ¿no? También los animalitos, también otras especies, también los corales, también una serie de elementos vivos y no vivos, bueno, tienen unas modificaciones. Y en este caso, al haber desplazamiento, pues todo comienza a desplazarse y bueno, a generar cambios, modificaciones. Y solamente les estoy hablando con 1.5 grados centígrados. Es decir, que la ONU también comenta que si logramos, y a lo mejor está mal dicho la palabra logramos, si alcanzamos llegar a los 6 grados o elevar la temperatura del planeta 6 grados en promedio, la especie humana y muchas otras especies van a desaparecer. Y eso es muy preocupante, creo, por lo menos, tal vez no tanto para ustedes, pero los que quieran tener hijos, aguas. Decía un profesor de geografía bien motivado. Les tengo una muy buena noticia. La buena noticia es que muy pronto vamos a tener playas muy cerca de la Ciudad de México, ¿no? La mala noticia va a ser que nosotros no las vamos a disfrutar. Y la otra mala noticia es de que nosotros sí las vamos a sentir. Y aunque ustedes no lo crean, justo después de decirnos eso, comienza el terremoto del 2017, ¿no? Y bueno, ya nos explicaba que precisamente por esa parte entre Guerrero, el Estado de México y Veracruz,
hay una falla y esa falla va a permitir que se abra la República Mexicana y por ahí vamos a tener playas muy cercanas, ¿no? Ya no vamos a tener que ir hasta Acapulco a las playas, ya van a estar más cerca, ¿no? El detalle es de que al igual que esta situación de cambio climático, pues no nos va a tocar vivirlo tal vez, pero sí sentirlo, ¿no? Y entonces les decía, seguramente a sus hijos, a ustedes, pues va a ser un proceso, ¿no? Lentamente, como lo que acabamos de ver. Comentaba hace rato con la maestra Marijó, ¿no? En la parte del huracán, bueno, gran parte se debió precisamente al calentamiento global. No sé si ya han visto varios videos que se han publicado sobre el tema, ¿no? En donde decían que no se esperaba un huracán con estas características o con estas magnitudes y fue muy repentino el cómo cambió de categoría. Bueno, pues eso es lo que sucede cuando hay un calentamiento del planeta, es decir, el mar del Pacífico en la parte superior se encontraba alrededor de los 30 grados centígrados, mientras que la parte inferior se encontraba alrededor de los 27 grados centígrados. En la parte superior de la atmósfera, la temperatura era muy baja, oscilaba alrededor de los 11 hasta los 17 grados centígrados, pero lo elemental fueron los 3 grados centígrados que había en la parte superior del Pacífico para generar en termodinámica se le conoce como inducción de la temperatura. Y ya hagan de cuenta que son como unas olas, ¿no? Que se empiezan a generar entre el mar y el cielo. Y por eso fueron tan brutales esos vientos y esa cantidad de agua que entró a las playas. Y todo eso se debe principalmente a esos cambios tan radicales, se debe principalmente al calentamiento global. Algo que queremos evitar. Si pasamos a la siguiente lámina, nada más, me voy a brincar esa nada más por cuestiones de tiempo. Una más. Es un video que quiero compartirles. Este es un video sobre los objetivos de desarrollo sostenible para que más o menos veamos cuáles son las problemáticas a nivel internacional y ustedes desde su trinchera como estudiantes de la Facultad de Derecho puedan captar algunos aspectos y puedan atender alguna, por lo menos una, ¿no? Si alguien quiere atender más problemáticas, adelante. Pero bueno, voy a dar chance de que le pongan play, adelante. Bonito, ¿verdad? ¿Y si echamos un vistazo más de cerca? Parece que esto no tiene buena pinta. Miles de millones de personas viven en la pobreza. La mitad de la población mundial sigue teniendo menos derechos y posibilidades solo por el hecho de ser mujer. Aún no están asegurados todos los derechos humanos para todas las personas. Siguen aumentando las desigualdades entre personas ricas y pobres entre unos países y otros. Sufrimos altos índices de contaminación y pérdida de biodiversidad. Tenemos un modelo de vida que no respeta los límites biofísicos del planeta. En septiembre de 2015, conscientes de esta realidad, los líderes mundiales adoptaron en el seno de Naciones Unidas un acuerdo, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se trata de un acuerdo internacional sin precedentes, con vigencia hasta el año 2030, y que reconoce la importancia de abordar a la vez la lucha contra la pobreza, el cuidado del planeta y la disminución de las desigualdades. Pero, ¿cuáles son sus contenidos? 5 elementos fundamentales. Personas. No dejar a nadie atrás. Dignidad e igualdad de todas las personas en un medio ambiente saludable. Planeta. Colocar la protección del planeta en el centro. Prosperidad. Transformar las economías para disfrutar de una vida próspera y plena en armonía con la naturaleza. Paz. Propiciar sociedades pacíficas. Alianzas. Crear una alianza mundial entre los diferentes actores. Y para conseguirlo se proponen los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son los siguientes. 1. Fin de la pobreza. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. 2. Hambre cero. Poner fin al hambre. Lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. 3. Buena salud.
Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas a todas las edades. 4. Educación de calidad. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente. 5. Igualdad de género. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. 6. Agua potable y saneamiento. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento. 7. Energías sostenibles. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna. 8. Empleo y crecimiento económico. Promover el crecimiento económico, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente. 9. Innovación e infraestructuras. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 10. Reducción de las desigualdades. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos. 11. Ciudades y comunidades sostenibles. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 12. Consumo y producción sostenibles. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 13. Acción por el clima. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 14. Vida submarina. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. 15. Flora y fauna terrestres. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los bosques y los ecosistemas terrestres. Luchar contra la desertificación. Detener e invertir la degradación de las tierras y la pérdida de biodiversidad. 16. Paz y justicia. Promover sociedades pacíficas e inclusivas, facilitar el acceso a la justicia para todas las personas y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. 17. Alianza para el logro de los objetivos. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Cada uno de estos objetivos se detalla en metas e indicadores, que nos irán mostrando si avanzamos en el camino marcado. Será más fácil alcanzar los objetivos propuestos si todos los sectores nos involucramos. Gobiernos e instituciones públicas de todos los niveles, entidades sociales, sector privado y, en general, todas las personas, tanto del norte como del sur. Nos encontramos en un momento clave. Es el momento de marcar un punto de inflexión y la Agenda 2030 puede ser un instrumento para ello. Todos y todas tenemos un compromiso con el planeta en el que vivimos y con las personas con las que lo compartimos y lo compartiremos. Bonito, ¿verdad? Muy bien, bueno, pues esto es más o menos los 17 objetivos de desarrollo sostenible, pero la pregunta clave aquí es cómo los vamos a aplicar desde la ponencia del día de hoy, ¿no? Y es muy sencillo, la verdad es muy sencillo, futuros licenciados. Tenemos el primer objetivo de desarrollo sostenible. Bueno, ahí déjale tantito, perdón. Miren, algo que quiero comentarles y compartirles el día de hoy es que logramos calcular la huella de carbono de la universidad. ¿Sí saben qué es la huella de carbono? Más o menos para que tengamos una idea, todas nuestras actividades generan diferentes contaminantes. Y estos contaminantes los voy a llevar a un elemento en que yo los pueda evaluar en diferentes instituciones, ¿no? Y este elemento se llama dióxido de carbono o CO2 equivalente. Es decir, yo genero metano cuando me echo un purrún, ¿no? Y bueno, ese metano equivale a 25 moléculas de dióxido de carbono. Y entonces en lugar de poner en mi tablita metano, pues pongo CO2 equivalente 25 unidades. Y así sucesivamente, diferentes actividades que realizamos generan diferentes gases de efecto invernadero. Y esos gases de efecto invernadero todos los llevo a CO2 equivalente. Y vean, ese dato que está ahí es de la universidad. Es decir, nosotros como universidad estamos generando alrededor de 28
millones de kilogramos de CO2. Pero el dato más interesante es el otro que tenemos ahí per cápita. Es decir, que cada uno de nosotros en promedio estamos generando alrededor de 23, 20, no alcanzo a ver, 26 kilogramos, perdón, 261, sí me acordaba que era un 200 ya. 261 kilogramos de CO2 al año cada uno de nosotros, ¿no? 200 kilogramos, imagínate que tienes una habitación y que en esa habitación te echáramos todo tu CO2, o sea, nos morimos en cuestión de segundos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para evitar o para neutralizar, se le conoce, esos 261 kilogramos de CO2 que estamos generando cada uno de nosotros? Bueno, pues una de las opciones que sería más sencilla, entre comillas, es que te pusieras a plantar alrededor de unos 20 arbolitos, ¿no? Cada arbolito anda absorbiendo alrededor de 15 kilogramos con a lo mejor 20 al año, ¿no? A lo mejor con 20 arbolitos que tuvieras tendrías más o menos en promedio algo que podríamos decir, ya estoy haciendo algo, pues, pero no solamente sembrarlo, sino cuidarlo, protegerlo, que no le pase nada y cuando uno ya se esté muriendo, luego el otro, ¿no? Con la finalidad de lograrlo. Lamentablemente no contamos con el espacio suficiente en la universidad para hacer, pues imagínense, tenemos una comunidad de alrededor de 107,000 universitarios y que cada uno tuviera que plantar 20 arbolitos, es enorme, ¿no? Hicimos por ahí el cálculo y se necesitan alrededor de 30 kilómetros cuadrados, ¿no? De territorio para poder, porque no crean que nada más poner arbolitos al ahí se va, ¿no? Deben de tener una distancia adecuada para que crezcan en las mejores condiciones y puedan absorber esa cantidad de CO2. Entonces, en este sentido, creo que podemos hacer muchas actividades que pueden mejorar nuestro entorno. Y una de ellas, yo sé que la Facultad de Derecho ya está implementando muchas acciones, pero estoy seguro que no todos la han entrado. Por ejemplo, a ver, díganme, levanten la mano, ¿quién de ustedes participó en la reforestación de este año? A la maestra sí la vi, ¿eh? Sí me consta. Felicidades. A ver, ¿quién de ustedes participó en el huerto urbano que tienen aquí en la facultad? ¿No? Y es que, bueno, dicen, no está nuestra brigada aquí, pero no es solamente tarea de la brigada, es tarea de todos nosotros. Es decir, ¿dónde está? ¿Qué estás haciendo con tus 261 kilogramos de CO2 que estás generando? Porque a final de cuentas, tú los generas, pero yo me los respiro. ¿Están de acuerdo? Por no decir otras palabras porque estamos en cuestiones académicas, pero alguien se los echa y otro se los respira, ¿no? Entonces, vean qué interesante es esto, futuros licenciados. Bueno, esa es una de las formas. Tenemos la siguiente lámina en donde nos hablan sobre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Uno de los problemas a nivel internacional es el hambre, la pobreza, ¿no? La educación de calidad. Todas esas actividades nosotros las podemos atender y la universidad está haciendo mucho sobre ello, ¿eh? Tenemos los huertos urbanos, tenemos huertos orgánicos, tenemos la composta, tenemos las reforestaciones que les estoy comentando. Por ahí tenemos una campaña que es de acopio de PET. ¿Quién ha participado en la campaña de acopio de PET? Eso, ya vi más manitas levantadas. Fea, esa es una forma que de manera implícita ustedes participaron en la reducción de CO2 por parte de la universidad, ¿no? Porque este tipo de campañas también reducen. Hay una cosita que se llama microplásticos. Seguramente muchos de ustedes ya han escuchado sobre los microplásticos. A ver, levante la mano, ¿quién ha escuchado de los microplásticos? Es un tema muy grave. Tienes el plástico, tienes la botella de PET, se empieza por la temperatura del sol, el aire, etcétera, se empieza a degradar y se empiezan a formar plásticos muy pequeños. Y de repente algunos animalitos piensan que es comida y lo empiezan a comer y entonces sus intestinos se llenan de plástico y se mueren. Sí han oído hablar de eso algunos. Pero yo creo que muy pocas personas han oído hablar de los nanoplásticos. ¿Han oído hablar de los nanoplásticos? Le manitas arriba, ¿quién sí? Bueno, me vas a entender perfectamente. ¿Qué son los nanoplásticos? Los microplásticos
por efectos del sol, por efectos de la fricción, por efectos del aire, por muchos elementos se degradan todavía más y llegan a generarse plásticos a nivel nano, muy, pero muy pequeños, nanómetros, de tal manera que esos pesan tan poco, pero tan poco que seguramente están flotando por aquí. Y estoy seguro que si me los llevo, agarramos a cualquier persona aquí al azar, me lo llevo y le vamos a hacer un estudio de sangre, estoy seguro que vamos a encontrar nanoplásticos ya en su sangre. Y lo más curioso, apenas hace como 2 semanas tuve la oportunidad de estar con no sé si ubiquen a Mario Molina, Premio Nobel de Química. Tuve la oportunidad de estar con su esposa y ella está realizando un estudio precisamente sobre nanoplásticos y nos comentó que ya incluso los embriones llegan a tener nanoplásticos. Actualmente no se conocen enfermedades producidas por los nanoplásticos, pero en unos años seguramente por ahí nos van a aparecer otro tipo de cánceres, cosas por el estilo, ¿no? Entonces vean lo importante. El hecho de hacer estas campañas como la de PET, pues evitas que esos plásticos se vayan a las playas, evitas que estos plásticos se queden en los ríos, en lugares donde se van a degradar. Y bueno, obviamente la idea es hacer un reciclaje. Y afortunadamente la empresa que recibe todo este material, de alguna manera lo estamos convirtiendo en la universidad en celdas fotovoltaicas. Y esas celdas fotovoltaicas también nos ayudan, nos ayudan a reducir la huella de carbono. Entonces ya vean que sí están haciendo algo. Bueno, las personas que sí cooperaron con su botellita y todo el rollo, ¿no? Digo, la idea no es consumir, que quede bien claro. La idea es acopiar. Si tú encuentras en la calle tirado por ahí, bueno, vamos a echarlo a nuestro contenedor. Y de esa manera estamos colaborando con esta huella de carbono. Tenemos otro objetivo que es el de salud. Dice, no, pero yo cómo voy a colaborar ahí si no soy doctor. No tienes que ser, bueno, médico, no tienes que ser médico. Es suficiente con que no te metas sustancias no correctas en tu cuerpo, ¿no? Lo mantengas saludable, hagas ejercicio. Si te vas a ir de parranda, pues controles el alcohol. Ahí tenemos un dato bien interesante en la Dirección de Protección al Ambiente. La mayoría, y en seguridad, la mayoría de la cantidad de los accidentes que suceden en México viales son por personas que estaban bajo efectos de sustancias, sobre todo alcohol, ¿no? Entonces, y muchos de ellos son estudiantes, y muchos de ellos en el rango de los 20 a los 30 años. Es decir, que por ahí en las universidades algo sucede, ¿no? Entonces, con que te cuides y protejas ¿no? tu cuerpo de esta situación, creo que es suficiente. Comer bien, ¿no? De esa manera estás colaborando con esta Agenda 2030. Tenemos el objetivo 4, no voy a decir todos, nada más algunos, no se espanten, ¿eh? El objetivo 4 dice educación de calidad. ¿Ustedes tienen educación de calidad? Unas caritas sí, otros se quedan así pensando. Yo siempre he dicho, siempre soy profesor también, y siempre he dicho que la educación de calidad la hacen los alumnos, no los profesores, no las instalaciones. ¿Y saben por qué los alumnos? Desde mi punto de vista, porque el alumno exige lo que quiere. Siempre y cuando sepa lo que tiene, mis alumnos, créanme, de repente me empiezan a preguntar, oye, ¿cómo funciona esto? Y tengo que darles una respuesta. ¿Y cómo le hago con esto? Tengo que darles otra respuesta. Y me obligan a tener que profundizar en el tema. Cuando los alumnos no me preguntan, pues ahí se queda el tema. Y ya, hasta ahí lo que logré investigar fue lo que les di. Pero cuando los alumnos comienzan a profundizar y a profundizar y a profundizar, han hecho proyectos bien interesantes. Ya vengo yo de presumido aquí, ¿no? Un equipo logró ganar el concurso del emprendedor el semestre pasado. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el equipo completo preguntaba y preguntaba y no se conformaba solamente con las respuestas que yo les daba. Hay una cosa que seguramente ustedes ya conocen que se llama transversalidad del conocimiento. Tuvieron la oportunidad de ir a otras facultades y los temas que no pertenecían a la facultad de ingeniería, soy de ingeniería, pues lo preguntaban, por ejemplo, a la de economía, les preguntaban a la de administración, ¿no? Porque el concurso, como ustedes saben, el del emprendedor está muy enfocado a negocios y lograron ganar a través de este proyecto transversal.
Entonces yo los invito a que hagan una educación de calidad ustedes mismos. Métanse a concursos. El hecho de ganar un concurso a nivel internacional pues, te va a dar mucho renombre, pero también le va a dar mucha posición a nuestra universidad. Y el día de mañana, cuando vayas a buscar trabajo, van a decir, ¿de dónde saliste? De la OAM. Ah, sí, la que ganó el concurso. ¿No? Entonces, nosotros como estudiantes vamos dándole esa posición a la universidad. Y desde luego también nosotros nos llevamos nuestra tarea, ¿no? Como profesores. No les estoy diciendo que no, pero parte mucho de ustedes como estudiantes. Tenemos el de energía, ¿no? En la medida de lo posible, cuando ustedes entren a su aula, a su salón, si hay necesidad, enciendan la iluminación, si no, no, apáguenla. La mayoría de los edificios que tiene México, la universidad particularmente, son de tipo CAF y este tipo de edificios curiosamente tienen muchas ventanas, como ya se habrán dado cuenta. Y curiosamente, esas ventanas son para que permitan tener mucha ventilación y sobre todo mucha iluminación y hacer una menor cantidad de uso de este recurso llamado energía. Acuérdense que el 80% de las energías de México son fósiles. Es decir, que por cada kilowatt, se mide en kilowatts la energía, por cada kilowatt que evites es huella de carbono que estás evitando al ambiente. ¿Vale? Y bueno, vámonos con ya de los últimos. Bueno, bien, no puedo dejar el de clima, ¿no? Desde luego, como Dirección de Protección al Ambiente, tenemos muchas actividades, muchísimas actividades a las cuales los invito a participar. Tenemos brigadas, bueno, su facultad como tal debe de tener su brigada, me están comentando. Participen con ellos y a partir de esas brigadas realicen muchas actividades. Están los huertos, están las compostas que les decía. Están, por ejemplo, también los diagnósticos energéticos que realizamos en la universidad. Está la separación de residuos. ¿Quién separa sus residuos en su casa? Muy bien. ¿En orgánicos, inorgánicos nada más o ya hacen una separación más amplia? Muy bien, bueno, ya es ganancia, ¿no? Y los que separan sus residuos orgánicos, ¿hacen su propia composta? Perfecto. Y bueno, a partir de ahí también podemos generar recurso económico, ¿no? Podemos vender nuestra composta, lombricomposta. A lo mejor a alguno de ustedes no le dan horror las lombrices y dices, yo sí me la rifo con lombricomposta. Y así sucesivamente, bueno, podemos generar también por la parte económica recurso a partir de varias actividades que realizamos, ¿no? Y bueno, en esta parte del ambiente les hago una cordial invitación para que se unan a la brigada en primera instancia de la Facultad de Derecho y en la medida posible también participen con nosotros en la Dirección de Protección al Ambiente. Síganos en nuestra página, así se llama, página de Facebook, Dirección de Protección al Ambiente. Ahí hacemos las distintas actividades, ¿no? Por ejemplo, la última reforestación que hicimos masiva fue acá en la Facultad de Artes y curiosamente logramos plantar más de 2000 arbolitos, ¿no? Alrededor de 2000 arbolitos solamente ahí. Pero de repente vamos al Nevado, a veces vamos acá al Sierra Morelos, salimos y están cordialmente invitados. Y no es por bueno, ahí les traigo el chisme, a veces nos ponen Potrobús, o sea, no tienes que pagar absolutamente nada, te dan tu box lunch, ¿no? En fin. Y otra cosa también bien interesante de la Dirección de Protección al Ambiente es que hay becas, ¿vale? Y bueno, tengo que promocionarlo porque, digo, no me gustaría que dijeras, ay, yo voy a ir por la beca. No, 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 no. O sea, piensa desde una perspectiva ambiental número uno y también hay retribución por parte de la universidad para las personas más comprometidas, ¿vale? Y está muy bien la beca. Luego la buscan jóvenes ecologistas. Ah, eso fue un comercial. Y finalmente el ODS 16. ¿Por qué finalmente? Bueno, quiero terminar con este ODS porque es uno de los más importantes. De repente hay muchas personas muy apáticas y que dicen, yo no participo, yo no quiero esto, ¿no? Y recordemos que como sociedad formamos un todo, ¿vale? Y desde el hecho, estoy seguro que en tu salón de clases por ahí tienes a tu peor enemigo y a tu mejor amigo. Y el tener a tu peor enemigo, de alguna manera, créeme, que te desgasta. Y no me digas que no, ¿no?
Yo he conocido a algunas personas que en lugar de estar pensando qué pueden hacer de alguna forma positiva, están pensando nada más cómo le hago para fregarlo, cómo le voy a hacer, ahora sí lo voy a molestar y cosas por el estilo, ¿no? Imagínate que toda esa energía que estás consumiendo para pensar algo negativo, lo estuvieras consumiendo para pensar algo positivo. Y que el día de mañana, ¿no? Cuando egresen, tu verdadero, entre comillas, tu ex enemigo se convierta realmente en tu colega y entre todos pudiésemos tener la oportunidad de resolver nuestros problemas. Es a lo que nos invita la Agenda 2030, curiosamente. Esto no es una problemática, seguramente que cuando lo iban diciendo, fin del hambre o pobreza extrema o cualquier problema que llegaba a comentar el video, estoy seguro que en algún momento se te venía alguna idea que llegaste a ver aquí en México. Pero no es particular de México, es en todo el mundo. Eso está, muchas problemáticas, bueno, todas esas problemáticas están sucediendo en todo el mundo. Y a lo mejor limando asperezas, si empezamos en nuestro salón de clases limando asperezas y diciéndonos las cosas, no le estoy diciendo que se pongan a pelear, porque si no me van a jalar las orejas aquí al lado, sino que logren limar asperezas en su aula de clase y hagan un verdadero equipo de colaboración, un verdadero equipo, ¿no? de colegas con la finalidad. Yo los invito a ver si lo logran cumplir o, bueno, atender un solo objetivo de desarrollo sostenible. Uno de ellos. Les voy a poner un ejemplo de lo que hicieron en la universidad respecto al objetivo cero hambre. En un espacio universitario, curiosamente, empezó una alumna a llevar un sándwich y un yogur todos los días. Puso una mesa afuera de la dirección y ahí ponía una torta, un sándwich y un y un yogur. Y puso un letrero. Si el día de hoy no desayunaste, puedes tomar este desayuno. El día de mañana, si está en tus posibilidades, tú coloca otro. Al siguiente día ya había 3, 4 ahí. Al siguiente día la mesa ya estaba llenecita. Y curiosamente hicimos un estudio, bueno, una observación, un estudio a profundidad, pero una observación, y había personas que iban y tomaban el desayuno, lo que necesitaban. Y al otro día algunos, si estaba en su medida de la posibilidad, iban y y colocaban también como una retribución a lo que habían tomado el día anterior, curiosamente, porque de repente a todos pues no se nos llega a complicar algún día, ¿no? En tener la posibilidad de desayunar y dices, híjole, qué buena onda que me dejaron ahí mi desayuno, ¿no? Y entonces empezó a hacer un proceso continuo y ya lo tienen de alguna manera como establecido, ¿no? Y es bien padre, la verdad es bien padre visualizar este tipo de actividades a nivel universitario. Pues es un ejemplo también muy burdo, entre comillas, muy sencillo. Me tocó ver en otro espacio, también no muy lejano, como una persona que tenía cierta necesidad económica dijo, voy a dejar mi tienda, ¿no? de dulcecitos para recuperar una situación económica, ¿no? Solventarla. Pero lo interesante de ahí era que no estaba ella para cobrar. Yo creo que ese es más común, yo lo he visto en más lugares. Entonces ponía, por ejemplo, el mazapán, los chicles y cosas por el estilo, y le ponía precio a cada cosa y la cajita. Llegaban las personas, tomaban lo que querían y ponían el costo, ¿no? Sin llevarse el resto del dinero, ¿no? Tomaban hasta su cambio. Entonces es bien interesante cuando se realizan este tipo de actividades donde de manera interna, si ustedes lo visualizan, hay una gran empatía entre los mismos estudiantes. Bueno, entre la comunidad universitaria en general, ¿no? Entonces yo los invito, ya para finalizar y no aburrirlos más, a que la próxima vez que nos veamos, o si alguien está interesado en ir a la Dirección de Protección al Ambiente, me diga, ¿qué cree? Yo adopté el objetivo 1, el 2, el 3, el que ustedes quieran, cualquiera de esos 17, y he logrado hasta esta cantidad, ¿no? De cierta meta, ¿vale? Y bueno, pues lo único que me resta para decirles es que decía un personaje, se llama Blanco Belmonte, por eso triste contemplo al mundo, pero no me importa, porque con mi pobre ejemplo sé que puedo hacer mucho por este mundo. Muchas gracias.
Pues, yo le agradezco mucho al doctor Noé Armando Colín que nos haya dado esta plática. Y bueno, les pregunto, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario? ¿Algo que quisieran? ¿Sí? Personas individuales tenemos mucha responsabilidad sobre este tema, pero también, y creo que sí es verdad, tenemos en cierta parte responsabilidad, pero a veces dejamos de lado, bueno, lo que las empresas realmente representan en cuanto a la contaminación. Y pues si comparamos nuestras acciones individuales en este, por ejemplo de la universidad, van a hacer nada si una empresa el día de mañana llega y decide tirar todos sus desechos al río Lerma. Entonces, yo considero que es importante que nosotros tomemos acción, sí, pero también no dejar de lado esa parte de crear conciencia sobre quiénes son de verdad los que impactan al medio ambiente de una forma negativa, eh, pues en esta parte del sector privado y demás. Con ese. Voy a levantar tantito. ¿Cuál es tu nombre? Christopher, cierto, muy, muy, muy cierto. Lo que acaba de decir Christopher es cierto gradualmente, perdón. Te voy a comentar algo, Christopher. Hemos hecho varios estudios en relación a esto y no solamente lo comento yo, lo hemos tenido oportunidad de platicar incluso con economistas. Y hay una teoría bien padre que es la de la oferta y la demanda, las curvas de la oferta y la demanda. Curiosamente, si tú dejas de consumir, en automático las empresas dejan de producir, porque no les conviene tener almacenado todo su producto, porque consecuentemente tienen que pagar almacén, bueno, muchos aspectos ya que van por ende, ¿vale? Entonces yo algo que les comento y que les quiero platicar es que todo esté en nosotros. Y créeme que sí es muchísimo. Por ejemplo, nosotros como universidad simplemente estamos generando 28 toneladas en actividades sustantivas de la universidad. No nos metimos ya en otras actividades de vehículos que entran a repartir las galletas, cosas por el estilo, ¿no? Solamente de las actividades sustantivas que la universidad realiza estamos generando 28 toneladas. Imagínate 28 toneladas más o menos, para que tengamos una idea, ubicas un bulto de cemento, una tonelada son 20 bultos de cemento. Imagínate que están 20, esos 20 multiplicado por 28, perdón, millones, 28 millones de toneladas. O sea, en un edificio no cabría la cantidad de CO2 que nosotros estamos generando. Y lo peor de esto es que nosotros vivimos en un sistema interconectado. Lo que les comentaba, es decir, los 261 kilogramos que yo genere, a final de cuentas tal vez ni siquiera los vas a respirar tú, los va a respirar seguramente otra persona que se encuentre en otra parte del mundo tal vez, ¿vale? Pero el hacer, hay una frase que me encanta muchísimo que dice acciones locales, efectos globales. Y créeme, estoy de acuerdo contigo que hay empresas que contaminan tremendamente, pero hay unos, iba a los estudios en economía que se habían hecho en donde se logró identificar que el per cápita de repente impacta más que a nivel empresa. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros tomamos Coca-Cola? Aquí, a ver si no aparezco en el río Lerma. Les voy a platicar algunos aspectos ambientales bien intensos, ¿no? Hay algunas refresqueras, no voy a decir nombres, no voy a decir nombres, pero que han generado o han hecho muchísimos pozos aquí en Lerma, pero una gran cantidad de pozos, que es una de las razones también por las cuales en algunas zonas ya no hay agua. Y lamentablemente, si nosotros vemos estadísticas a nivel mundial, México es el país que más consume cierto refresco, ¿no?, a nivel internacional. Por ende, las empresas se vienen a México. Les sale más barato hacerlo aquí y venderlo aquí que hacerlo en otro país y exportarlo. Entonces, el secreto realmente está en nosotros, en el consumismo. Si nosotros controlamos nuestro consumo, vamos a también poder controlar la producción.
Por ahí es un tema bien interesante en temas económicos. Hay unas grafiquitas que hablan sobre la oferta y la demanda, ¿no? Y cuando aumentas la oferta va disminuyendo la demanda y así sucesivamente se van traslapando. Si tienen oportunidad de leer sobre oferta y demanda de a ver, un economista que me ayude aquí. Adam Smith, ¿no? Si tienen oportunidad de leer Oferta y Demanda de Adam Smith, vas a entender perfectamente lo que te estoy comentando. Bueno, en ese caso no sería también, por ejemplo, un, por ejemplo, ponía bajo un ideal de lo que tendría que ser una economía liberal y de lo que tendría que funcionar, pero en la práctica, por ejemplo, podemos ver qué es lo que hace Amazon. O sea, si tú no pides un producto, para Amazon es más barato destruirlo, porque está comprobado que en sus bodegas destruyen los productos, porque es más fácil eso que reducir la producción. Entonces, yo estaba leyendo que estamos en un punto donde estamos produciendo mucho más de lo que nosotros deberíamos de consumir. Entonces, creo que también uno de los matices que no se toca muchas veces es esa parte del sector como empresarial, pero también estoy consciente de que nosotros como personas individuales tenemos cierta responsabilidad. Solamente como que no estoy muy de acuerdo que se nos cargue de más cuando, por ejemplo, estamos viendo cuál es el peso de nuestra acción, nuestra pequeña acción individual comparado con, como usted lo dice, una empresa refresquera. Y bueno, yo estoy muy consciente de eso porque vivo cerca del río Lerma. O sea, a mí me cuentan qué fue lo que pasó después de que llegó esa parte, de que llegaron todas esas industrias ahí, un antes y un después. Entonces, como que esa parte es un poquito lo que me causaba conflicto, pero estoy de acuerdo con usted. Gracias. No, pues muchas gracias. Sí, efectivamente, o sea, no es cargarles todo, ¿no? A ustedes, desde luego. Podemos ir empezando con pequeños elementos que sí nos involucran, ¿no? Por ejemplo, obviamente las actividades que realiza la universidad son enfocadas en su mayoría, enfocadas para la parte de educación de los estudiantes, ¿no? Y, por ejemplo, en estas pequeñas actividades logramos encontrar que son 261 kilogramos. A lo mejor eso sí lo podemos atender, ¿no? A lo mejor sí podemos participar en actividades como las reforestaciones dentro de la universidad para ir evitando estas situaciones, ¿no? Tampoco los estoy invitando a que nos unamos a Greenpeace y que vayamos a tirar a derrumbar hundir barcos que se dedican a matar a ballenas y cosas por el estilo. Es complejo y los pondría en riesgo, ¿no? Pero yo creo que con pequeñas acciones podemos hacer efectos globales. ¿Alguien tiene otra pregunta, comentario, reclamo? ¿No es cierto? Pues bueno, entonces yo le agradecería mucho al doctor, le agradezco mucho al doctor Noé Armando Colín que haya aceptado venir. Yo les voy a decir, la parte importante es invitarlos a la reflexión, pero invitar a un grupo de abogados o de abogados al futuro, que ustedes, yo les voy a decir en dónde se van a incorporar, en las cámaras de legisladores, ¿no? Y entonces vamos a poder crear normas que esto haga que el cambio sea posible, también a través de la regulación de las empresas y de las personas. Pero sí tenemos que empezar por reflexionar. Decían que los objetivos de los ODS se plantearon a 2030 porque 2030 era el último año en el que íbamos a poder hacer algo por el medio ambiente. Entonces es importante que nosotros veamos qué estamos haciendo, veamos qué podemos hacer y también a mí me gustaría que ustedes se pudieran comprometer con alguno, no solamente dentro de la universidad, sino fuera de la universidad, en sus casas, con sus familiares, con sus amigos, que seamos factores de cambio y que podamos reducir no solamente lo que utilizamos de PET o la luz que consumimos, sino también ustedes van a hacer un trabajo de tesis, algunos de ustedes se van a titular por tesis, la mayoría no, ya lo sé, pero que se comprometan porque al final pueden hacer una investigación que redunde en un cambio normativo, que redunde en el mejoramiento de nuestro medio ambiente, porque de aquí, yo les voy a decir, de aquí sí no hay un retorno, ¿okay? Esto lamentablemente sí va a tener una consecuencia para mí, para ustedes, para sus hijos, para los hijos de sus hijos, y
y ya no hay retorno. Entonces es importante que no sigamos subsidiando el calentamiento global, que no sigamos apoyando a estos temas y que nos comprometamos. Efectivamente tenemos una brigada ambientalista en la universidad. Si ustedes están interesados, con el doctor Víctor, la hemos hecho más grande. Ahora tenemos 10 participantes de 2 que tenía. Entonces, si ustedes gustan incluirse en estas brigadas, podemos aprender algo que nos deje para el futuro, ¿no? Pero también, si no quieren ser parte de la brigada, están diferentes proyectos y también esos proyectos son muy valiosos, ustedes los quieren proponer, los invitamos. Tenemos el Jardín Polinizador, que es otro proyecto que tiene la facultad, que también estamos trabajando con los estudiantes, porque finalmente ustedes son las personas que pueden generar un cambio, ¿no? Ojalá que se puedan sumar a nuestras actividades. Nuevamente le agradezco a Noé que haya aceptado venir acá a reflexionar con nosotros y espero que ustedes, la mayoría, puedan tomar algo positivo de esta plática. Muchas gracias. Es así como damos por concluida esta conferencia. Por su atención, muchas gracias. Buenas tardes. 2023, conmemoración de los 195 años de la fundación del Instituto Literario del Estado de México. Somos Historia en Construcción. Somos UAMX.